d'aquest 17 de febrer, sí, estic a rellotge del febrer, de març de l'any 2023. Vos anava a contar una cosa, t'esperarem que se connecti. Rosa, estaràs per parlar de... Llavors, abans ara, ahir encara en xerràvem en el nostre programa, la Comissió Europea va dir no se pot prohibir venda de residències en els no residents. Però hi havia una petita acotació, per això vull saludar en Andrés Lasaga, el nostre company, periodista. Andrés Lasaga, molt bon dia, com estàs? Què tal? Bon dia, molt bé. Benvingut en el programa. Va haver una cosa esperpèntica ahir, no sé si te vas donar compte per les xarxes socials, perquè ahir quan s'anunciava que la Comissió Europea havia estat clara i concisa i deia no se poden prohibir la venda de residències en els no residents, o sigui, de cases, vivendes en no residents balears, igual si són de Huelva o del Burundi, però no se poden prohibir, posava a no ser que sigui per imperiós interès general. Imperiós interès general també ha dit que no hi ha res pus que se pugui fer que no sigui prohibir la venda de vivendes. Però el que jo me refereix en què va ser esperpèntic va ser la manera com l'Esquerra va agafar el discurs y va a decir, no, la Comissió Europea ha dit que sí, que es va prohibir. Sí, como si, bueno, agarrándose un poco a esa coletilla y eso dejara un poco la puerta abierta, ¿no? Hay que ver un poco también cómo regula la ley de vivienda a nivel nacional, que se está tramitando ahora en el Congreso. En cualquier caso, yo creo que la Comisión Europea ha sido categórica y firme en ese aspecto. Y lo que a mí me sorprende también es que, bueno, la izquierda y MES en concreto sean reincidentes, porque no les basta con el tema de las viviendas, sino que ahora también pues quieren topar el tema de los alquileres comerciales en locales comerciales, o al menos así lo anunciaron ayer o antes de ayer, ¿no? Aquí en Palma, en este caso. Sí, en Palma. Entonces, hablamos de medidas absolutamente intervencionistas que además está demostrado que cada vez que se han adoptado pues han provocado el efecto contrario, es decir, o encarecen o perjudican todavía más a ese sector. Tú imagínate que tienes un local y viene un gobierno, o en este caso un gobierno municipal, que por cierto hoy tenemos candidato municipal con todos nosotros, ahora lo presentaré, y te dice, no, tu local comercial en San Miquel lo puedes solo alquilar por 500 euros máximo. ¿Tú qué harás? Yo lo mantengo cerrado. O le doy un cambio de uso y lo convierto en vivienda para mis chicos, para mi familia. No sé, Fulgencio Coll, candidat de Vox a Palma, antes de hablar con él directamente de su libro que nos viene a contar hoy, sí que le voy a hacer esta pregunta. Cada vez más, y además ya no se esconden, políticas intervencionistas sí o sí hacia la propiedad privada. Totalmente de acuerdo, es decir, ja és bon dia, en primer lloc, i moltes gràcies per estar aquí al Canal 4. Es intervencionismo y es lectura interesada que es de los que no resuelven el problema. O sea, por interés general, pues sí, pero por no es un interés o imperioso, pero lo que ha habido durante 8 años con los mejores presupuestos es un total desinterés del gobierno y del ayuntamiento de hacer viviendas. El problema es oferta y demanda, y el problema es evitar el obstruccionismo y, sobre todo, retorcer la lectura de la ley de la que son especialistas. Es decir, es un problema de mercado, y si tú empiezas a poner limitaciones de tipo comunista, el mercado pues tendrá unos efectos completamente negativos. Se ha probado intervencionismo en Europa y en varias ciudades y ha resultado un fracaso absoluto. Cuando se trató, diríamos, de quitar a los grandes propietarios llamados tenedores viviendas para hacer su neocomunismo o comunismo, resulta que ha sido un fracaso absoluto, con la legislación solamente 30 y encima de las cuales no hay ni 14 ocupadas. El problema es que no se ha hecho vivienda en 8 años. No han llegado ni a 300 en 8 años. Pero prometen 14.000. ¿Prometen todo? ¿Prometen todo? Tren en toda Mallorca, 14.000 sí, viviendas. ¿Quién les cree? ¿Quién les puede creer? Yo no les creo, y la mayoría ahora de ciudadanos de Palma, mallorquins y de Baleares y de forasters que han volgut a viure aquí, dicen, esto es una locura, nos aniran de fora. Hay gente que ya no invierte en Baleares por falta de seguridad jurídica y por capricho tras capricho. Es imponer ideología y sectarismo a la buena gestión. Hoy acabamos, de hecho, saber la noticia que en Baleares hacen falta 557 guardias civiles
que no es moco de pavo. A esto le podemos sumar médicos, sanitarios, 557 guardias civiles que nos resguarden de nuestra seguridad, de que ayuden en la tramitación burocrática de muchísimas cosas que hace la Guardia Civil. En fin, déjame saludar, Fulgencio, y así también la podrás escuchar, la eurodiputada Rosa Estaràs, que además fue la que se encargó de pedir a la Comisión Europea, a ver, ¿se puede o no prohibir la venta de inmuebles a no residentes? Magnífica pregunta, ¿verdad? Y le respondieron que no, pero la izquierda dice que le respondieron que sí. No. Com és això? Rosa Estaràs, estimada, molt bon dia. Hola, bon dia, Miquel Ángel. Com estàs, estimada? Muy bien, No. recién llegada de Estrasburgo. Hombre, i què tal per allà? Fa fred? Pues fa lo mateix que aquí. A temporada és una fretada i de repente una pujada de temperatures. O sigui, un temps molt loco. Una fretada, una temporada... Sí. Llavors, Sí. escolta'm, estimada, mos vols aclarir l'emboiada que tenim tots? Bueno, mos han intentat emboiar, el que passa és que no tots són curts. Vull dir, ni la gent és curta, comença a veure que hi ha cosa estranya. Se comunica per part de la Comissió Europea que no se pot prohibir la venda de segona residència, o de residents, en definitiva, a no residents aquí, però l'esquerra diu que sí, que ha dit que sí, que se pot prohibir. Com quedam? No, jo vaig fer la pregunta fa un mes i la comissària, que és la comissària de Servicios Financieros i Capital, Mercados Capitales, me va respondre, que a més és una comissària pues, molt competent, Marianne McGuinness, i la resposta és claríssima. La resposta diu que hi ha una sèrie de llibertats intocables per a la Unió Europea, que és la lliure circulació de capitals, la lliure circulació de persones, de mercancies i la no discriminació. I que, evidentment, en cap cas se pot prohibir que tu no puguis vendre a un no resident una casa, perquè això atenta a l'espíritu de la Unió Europea, que és aquesta llibertat de circulació de capitals i no discriminació. Només hi ha 4 països que ho varen demanar antes de formar part de la Unió Europea a la seva acta d'adhesió per un període de duració limitada, que varen ser Finlàndia per les seves illes Åland, Croàcia, Malta i Dinamarca, per un temps determinat i antes d'entrar i firmat en l'acta, com te dic, d'adhesió. La resta de països, diu la resposta, exige que se prohíban, artículo 63 del Tratado de la Unión Europea, todas las restricciones a la libre circulación de capitales. Diu, a menos que sea necesario por temas de seguridad, de orden público o de razones de imperioso interés general. Això vol dir que és una excepció, tan excepció, que no és el cas. Quan l'esquerra s'apoya en l'excepció per ells, ells confonen desitjos amb legalitat. Se posen unes sueres d'entendre que tot el que desitgen és el que llegeixen. No. De fet, qui interpreta aquest article és el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i té moltes sentències, perquè no és el primer cas que li demanen. Perquè te faig un exemple, los Corsos ho van demanar, se va declarar inconstitucional, la llei de Còrsega, i també ho va demanar fa molt poquet, l'any 2009, ho va demanar Bèlgica, l'estat de Bèlgica, per la part de Flandes. Els de Flandes no volien vendre vivendes en les que no fossin residents. També ells, com Podem i més, van dir que hi havia unes razones d'aquestes excepcions. I el Tribunal de la Unió Europea va dictaminar que no concurria cap d'aquestes excepcions perquè hauria discriminació entre residents i no residents, i això era un principi fonamental de la Unió Europea, i perquè, a més, se limitaria la llibertat de circulació de capitals i de persones i de residència, i que, per tant, ho va tomar l'any 2013 amb una sentència cap a baix. Quan diuen razones de seguretat o imperiosas de interés general, el que diu més ho podrien tenir les més de 2.400 illes que hi ha a l'estat, a la Unió Europea. I què passa? Ho demanen tots. Això és impossible. Per tant, no han d'enganar la gent. Aquesta no es sabia. Poden tenir i han de tenir vivenda assequible, barata, per tots, que no sigui una cruzada impossible, però s'ha de fer amb polítiques públiques, de posar a l'abast dels promotors i dels constructors sòl públic perquè puguin construir vivenda tassada a bon preu. I t'he de dir que els que estan en el quadre de mandos per fer això
són els grups d'esquerres i si ells no ho saben fer, han de donar pas en els que ho saben fer. Però el que no pot ser és que els que estan aquí, com que no ho saben fer perquè no han fet les feines, hi ha molt de sòl públic per poder donar i per poder fer vivenda tassada, calculant que més de 15.000 vivendes podrien sortir amb aquesta entrega de sòl públic. El que no pot ser és anar a Europa a demanar un impossible. Això és quan jo veig qualcú que demana que nosaltres tinguem les mateixes consideració que ultraperifèriques. Jo estic allà fa 14 anys. No mos adonaran en això. Les ultraperifèriques són illes, però a més alejades del continent. Nosaltres som illes. Hem d'anar per un altre estatus, que l'hem de lluitar i és de justícia lluitar-ho. Però hem de demanar coses que siguin possibles. Aquest tema, demanar això, Miquel Àngel, és absolutament impossible i la resposta no deixa cap dubte. Tenim amb tots nosaltres en Andrés Lasaga i tenim també en Fulgencio Coll, candidat a la Balia per Vox a Palma. Tot estem que xerraves, assentien con la cabeza. Pues és que és de lògica, però clar, Andrés, s'esquerra ha volgut donar la volta a la truita fins que llavors és explicada. Andrés i Fulgencio. Sí, bueno, és el que comentàvem abans, no? L'esquerra, al final, el que agafa un poc és aquesta darrera coletilla a la que se referia una Rosa i bueno, a partir d'aquí intenta fer el seu argumentari, no? Però jo crec que és evident que no se donen aquestes condicions ni aquesta excepcionalitat per acollir-se a lo que vol acollir-se l'esquerra i jo crec que és claríssim l'argumentari i l'explicació com s'ha donat l'eurodiputada. Creo que después de escuchar a Rosa Fulgencio, puedo preguntarte si están un poco desesperados y cogen cualquier cosa para incluso mentir a los ciudadanos. Bueno, yo creo que son profesionales del engaño, ¿no? Ellos justifican todo, es decir, no son capaces de gestionar el coche, el enemigo es el coche. No han hecho viviendas. Debería haber en Palma 15.000 viviendas sociales de alquiler, si vamos a la media europea. ¿Cuántas hay? Cuenta con los dedos de la mano. Bien. Entonces, su incompetencia, este desinterés general que han tenido, porque tenían la idea de expropiación, viviendas de los grandes, que les ha salido mal, ahora resulta que se han encontrado que después de 8 años, con los mejores presupuestos de la historia, no han hecho viviendas. ¿Cómo se justifican? Atacando. Entonces, buscan soluciones de los grandes tenedores o ahora nos prometen que van a hacer lo que no han hecho durante 8 años. El fracaso de la vivienda, yo ya lo dije en una intervención en un pleno, cuando este joven o esta persona mayor busca una vivienda y le cobran una barbaridad o no la encuentra, que ponga 2 caras, 3, voy a decir. Una, la del señor Illa y la de la señora Armengol, porque son responsables de que en 8 años no han hecho prácticamente nada. No solamente no han hecho viviendas, sino que han puesto obstáculos por mala gestión administrativa para que se puedan hacer viviendas. Ha habido problemas por todo. Y por otra parte, pongamos la cara del señor Sánchez con el movimiento Ocupa, que trae una inseguridad jurídica que esta gente, de la misma manera, coge propiedades, afecta a la economía y retrae 8.000 viviendas que en Palma saldrían al mercado si tuviéramos garantía jurídica de que al Ocupa se le saca inmediatamente. Ese es el problema, es la izquierda. La izquierda ahora nos está prometiendo el señor Sánchez o la señora Armengol o el señor Illa todas las maravillas que van a hacer cuando dices, ¿y qué habéis hecho en 8 años? No en fer res. Y entonces, ¿qué fan? Ahora, pues buscar soluciones, farán, y ahora el malo, ¿quién es el malo? Es el turista porque no lo sé gestionar, es el coche por no gestionar, o las viviendas, ahora la culpa es, o son los pobres extranjeros que quieren venir aquí a comprar una segunda vivienda que no tiene nada que ver, muchas de estas viviendas, con lo que pedimos el ciudadano de a pie, que es un piso de 3 dormitorios, no pedimos un chalet orientado hacia el mar. Es una cosa completamente distinta. Y entonces esta medida, lógicamente, ya sabemos cómo actúa MES, cómo actúa la Gerencia de Urbanismo, cómo actúa la señora Trujol, que por hacer gracietas, pues apoya al Top Manta, la venta de productos legales que hace un daño tremendo al pequeño comercio. Tenemos abandonado la vivienda, tenemos abandonado el comercio, y ahora que estamos en una campaña preelectoral, de repente hacen obras por todos lados. Lo que no han hecho en 8 años ahora ufan. Incluso las del ministerio que han tenido Baluard del Príncipe congelado durante 3 años las obras para ahora inaugurarlo en las elecciones. Esto es lo que hay. Rosa, afegiries qualque cosa més a tot el que has escoltat? Mira, perquè vos fes una idea. Bueno, primer de tot, una saluda molt grossa en la Saga i en Fulgencio,
que son Absoluto. un Igualmente. lujo tenerlos en Canal Igualmente, 4 porque son Igualmente, fuera de muchas serie. gracias. Home, ara Mira, acabant de firmar un pacte aquí, eh? Vull dir, bon rotllo, lujo, Sí. m'ha agradat molt, eh? Sí, sí, sí. Mira, quan los corsos, la isla de Còrsega va demanar l'any 2014, va demanar el mateix que Balears, no? I va demanar el mateix, és a dir, imperiosa i urgent, tal. Bueno, va ser el president Hollande del grup socialista que li va dir, a veure, no, a la Unió Europea 2.400 illes i és inconstitucional el que estàu demanant i, per tant, el president Hollande ja no ho va voler dur ni presentar davant els tribunals de la Unió Europea perquè va veure de totes que no s'havia d'enganar la gent i que això era impossible. No ho va dir un president popular, ho va dir un president socialista. Mira, però I com us he posat l'exemple també dels belgues. Per què? Perquè imagineu-vos que les 2.400 illes que estan habitades fessin això. No tindria sentit. No tindria sentit l'edifici que han construït de llibertats fonamentals, de residència, de capitals, de persones, de serveis i de no discriminació. I, per tant, diu la sentència, i totes les sentències, hi ha molta jurisprudència que perjudicaria en els fonaments de la Unió i que, a més, no seria proporcional per l'objectiu que se vol prendre. Què passa? Que les forces d'esquerra tenien raó, tant en la saga com en Fulgencio, han demostrat amb aquesta proposta que no són capaços de donar una solució. I com que no la són capaços de donar-la de dins, han de cercar una estratègia de fora, malament sigui mentida i malament no sigui real. I això ho fan els infants. Els infants sempre cerquen una excusa. I aquí no hi ha excuses. Aquí hi ha una societat balear que necessita urgentment vivenda assequible a preu raonable. Hi ha sòl públic que se pot posar a disposició de constructors i de promotors a preu topat i s'han de fer moltes més coses de les que fan. Penseu que tenim un govern que ha recaudat més que mai per el tema de la inflació i que han arribat fons europeus, 70.000 milions d'euros a Espanya, que no s'han de tornar, que són a fondo perdido i que precisament se podien emprar en moltes polítiques d'aquestes. Per tant, que se posin a fer feina de veres i que comencin a resoldre els problemes dels ciutadans. La gent té problemes que no arriba a final de mes perquè els sous no han pujat en el mateix temps que ha pujat l'electricitat, la benzina o la festa de la compra, la gent no accedeix a una vivenda, hi ha dificultat per trobar feina, som els que tenim més atur després de Grècia i, per tant, s'han de posar manos a l'obra. I Europa ja està donant una resposta impressionant en la pandèmia, en les vacunes, en els fons europeus, en tot el que és la guerra d'Ucrània, en tot el que són les crisis, però, clar, Europa després té una sèrie de llibertats que s'han de protegir. Podem i més, per lo que és la seva parròquia, ells fan més feina pensant en el que són els seus votants que en el que és l'interès general. La gent no vol posar portes en el camp. La gent viu un món obert, globalitzat, que vol tenir accés a la seva vivenda, però que no té sentit començar a dir vamos a tasar, vamos a intervenir. Aquesta no és la solució. De fet, se va encarregar per part dels constructors un informe en el despatx Uria, un gran despatx a Madrid, i el mateix informe que diu tot el que jo vos he contat, però a més afegeix ni siquiera en el suposat cas que això se pogués fer, arreglaria el problema de vivendes. Per tant, ens hem de deixar de coses que no són possibles i hem de posar-nos a fer feina en lo possible. Us he de dir també que el tema d'ocupes ha preocupat molt a la Unió Europea, perquè ningú país de la Unió Europea, cap estat membre, entén que a Espanya tu te'n puguis anar, per exemple, una dona se'n va anar de Barcelona a veure la seva filla a Madrid, com que va venir la pandèmia, quan va tornar a casa seva, estava ocupada. Això no té cap sentit. I ha arribat a la Comissió de Queixes de Peticions del Parlament Europeu moltíssimes queixes de ciutadans espanyols. Diguem, per favor, aturau això perquè és una conculcació brutal a la propietat privada. Però en aquests debats que han tingut han pogut veure que les forces com Podem fomenten això. Especialment hi ha un problema molt gros a Catalunya, a Barcelona. Fomenten això. Va venir el Col·legi d'Advocats de Catalunya. Diguem, per favor, aturin això, perquè hi ha una permissivitat en l'ocupació de la propietat privada, perquè hi ha unes forces polítiques que ho entenen així. Però això no és servir a l'interès general, és servir a un poquets en contra de molts. Sí. Estimada Rosa Estaràs, eurodiputada del Partit Popular, com sempre un plaer
gràcies per la teva transparència i manera d'explicar les coses, perquè el que vam viure ahir va ser molt esperpèntic, molt, vull dir, anar a Pestegui a Podem per Mallorca, que contestava, bueno, en definitiva, ara m'haurà quedat clar, no se pot prohibir, a més seria anticonstitucional prohibir la venda de residències a no residents. Un beso. Un beso i moltes gràcies a tots. Gràcies. Adéu, adéu, adéu. Te saluden en Fulgencio i en Andrés, també te diuen adéu. Vagi bé. Sí, adéu, guapos. Adéu. Vinga, aquí, guapos, posa'm títols. Escolta'm una cosa, Lots, per tancar aquest tema. Jo tenc una seriosa dubte. Mira que la Sierra, Andrés y Fulgencio, no será porque no tengan asesores, gente de comunicación que les diga, mira, a pie de calle, la gente piensa esto, pensamos que podemos ir por aquí. La política municipal es muy diferente a la política autonómica. De hecho, ahora hablaremos con Fulgencio de un acto que van a hacer precisamente de política municipal. O sea, yo pienso que es importante la política municipal a nivel de ideología, pero no es tan ideológica, diríamos, como la autonómica. Pero, sin embargo, esta gente no, o sea, ¿cómo lo explico? No entiendo el mensaje que aplican porque te vas a la calle a preguntar y te encuentras otra realidad. Viven en su mundo llenos de asesores, pero asesores para decir sí a lo que dice el que le ha colocado a dedo, o asesores que realmente se atreven a decir no. Usted antes de hacer un Ureduna, usted antes de hacer un proyecto de viviendas o un proyecto de comunicaciones o de limpieza, analícelo de verdad, estúdialo. Es que no lo estudian. Es decir, toman una decisión y entonces se justifican, en Europa se ha hecho esto y nosotros vamos a hacer lo mismo. Oigan, ¿no? En Europa hay alternativas y esta gente no profundiza y los fracasos que han hecho son notables. Y repito, han tenido 8 años maravillosos con unos presupuestos ideales. ¿Qué han fet? ¿Qué han fet en viviendas, en movilidad? Por cerrar no han cerrado ni el segundo cinturón, el tramo 1 que tiene que enlazar con el COI, y lo habían prometido. Ni esto han hecho. Viviendas, que oiga, han hecho 300 viviendas y además caprichosas, porque hay que hacerlos ecológicas, a un coste muy superior al de una vivienda normal. Si dices lo que hemos puesto en esta vivienda social de propaganda más los extras, porque esto no te lo dicen. Entonces esta vivienda, que es una vivienda caprichosa, muy bonita, cuesta lo que un constructor jamás podría hacer. Es decir, ha habido capricho, ha habido ideología y no ha habido gestión. Y para gestionar, lo primero tienes que hacer es informarte, acercarte a la gente de la calle, ver sus problemas. Luego hablaremos de este tema, analizarlo seriamente. O sea, yo digo, no, aquí vamos a hacer porque fue muy bien este modelo, y de repente hacen Nureduna sin escuchar a los vecinos, a las plataformas, a los comerciantes, a los que tienen usuarios de la Plaza del Mercado, y al final 280 metros lineales, resulta que es la lotería para esta calle, pero se han gastado más de 3 millones de euros y resulta que no resuelven los problemas del barrio y encima ponen obstáculos a la movilidad. Y si cerran de la movilidad es para salir corriendo. Bueno, hay una noticia Asesores, es de locos. Me acaban de pasar una información que yo todavía no la había leído a nuestro grupo de redacción. El sector de transporte achaca los atascos de Palma no a los turistas, no a los coches de alquiler. Si ahora no hay turistas. Chato, no hay coches de alquiler en la calle. A la descoordinación, y lo publica a última hora, no lo dice Ariza, a la descoordinación entre administraciones. Fulgencio, Andrés, són del mateix color, no s'entenen. Sí. Comanda la mateixa Madonna a l'Ajuntament de Palma, la mateixa Madonna a l'administració autonòmica i la mateixa Madonna en el Consell de Mallorca. No se posen d'acord. Sí. Bueno, yo hay una frase que suelo utilizar bastante, y es que desgraciadamente la ideología ha matado la política útil, ¿no? ¿Cómo es? Que la ideología ha matado la política útil al servicio de los ciudadanos, ¿no? O que el dato mata el relato, ¿no? Yo creo que eso también, tan aficionados y tan amigos del relato, y quienes no gobiernan, de vendernos una realidad paralela, al final la realidad se acaba imponiendo, ¿no? Yo en este caso de la vivienda, como en otros tantos casos, a mí esto me recuerda un poco si me permites la comparación con las tabaqueras, ¿no? Es decir, las tabaqueras al final que intentan también ponerse un manto blanco y aparentar como que protegen la salud, cuando al final están produciendo, están
comercializando un producto que mata, ¿no? En este caso, hablamos de que los generadores del problema de la vivienda, que no han hecho absolutamente nada, que además son los primeros en especular, porque son los que han creado también, hace poco se ha aprobado un decreto para desclasificar suelo, al final es sacar suelo con condiciones de urbano y de edificar, reducir ese suelo, pues son los primeros que están especulando con el suelo y por lo tanto los primeros que están encareciendo ese suelo y esa vivienda, ¿no? Pues ahora aparenten ser los solucionadores del problema, ¿no? Cuando en 8 años no han hecho nada, ¿no? Con medidas absolutamente extravagantes que, bueno, acaparan titulares, pero que al final son imposibles de realizar, ¿no? Si me permite, lo que acaba de decir lo refleja perfectamente la distinta legislación, la ley de urbanismo de las Illes Baleares, con lo que pretenden hacer los planes generales, que el plan general tú podrías edificar más o ciertas cosas, que la ley luego resulta que con toda la lógica, porque no se ha hecho bien, no te lo permite. O sea, no solamente es que legislan sin llegar a una buena coordinación, como dice los pobres transportistas que están locos para poder circular, o los que nos encontramos ahora mismo, que no hay una movilidad, porque durante todo este tiempo no han hecho aparcamientos residenciales ni disuasorios, ni han quitado unas líneas de funcionamiento de los autobuses que funcionaban, han hecho un reordenamiento y ahora han hecho un pequeño fracaso. El usuario ni en tiempo, 1 hora y media tardó el otro día de venir de Can Pastilla a la calle Nuraduna un pobre matrimonio. Hora i mitja en autobús. Però no deien que Palma en 15 minuts. Sí, 15 minutos, ¿qué puedo hacer? Donar una volta, en 15 minutos no tienes ni tu trabajo, ni el colegio, ni el supermercado, ni un aparcamiento. És a dir, Més per Mallorca ha dit que a peu, en bici, en patinet, en bus o com sigui, 15 minuts. Sí, fantástico. Que se lo pregunten a los comerciantes, que resulta están cerrando un porcentaje enorme, el pequeño comercio. A Fedeco estuvimos el otro día hablando y nos sacaron una lista de necesidades, orientaciones que aceptamos y agradecemos a Fedeco que nos haya dado un montón de puntos con los que coincidimos en un 99,99%. Es de locos, es decir, el pequeño comercio dentro de Palma está muriendo porque la gente no llega, se queda fuera. No los de Palma, sino incluso los que vienen de Sevilla o de Mallorca, no entran a comprar Palma, se van a las grandes superficies porque no hay quien entre en Palma, ni en autobús, ni en su coche. Sí, sí, es que esa es la realidad. La realidad es que el centro de Palma se está despoblando y es una ciudad. Por eso le quería preguntar también al señor Fulgencio Coll. Y ayer mismo Hila decía que si la del centro derecha o si volviera a gobernar sí. en Palma, que volveríamos a una ciudad, que Palma se volvería a convertirse en una ciudad oscura y deshabitada y tal. ¿Qué le merecen esas declaraciones del señor? Iba a sacar aquí un papel donde ponía café con el señor Hila, las maravillas que prometen. Yo voy a hacer un café con el señor Hila con todos los desastres que no han hecho. Pues los números, no es Vox, Baleares ni Ciudad de Palma. Los números cantan. En 8 años, Palma, de ser la ciudad elegida del mundo por The Times para venir a vivir, que era de lo mejor o la mejor, ha pasado a ser de las más incómodas para calidad de vida de España. Estos son 8 años de socialismo y del tripartito, que además, esta falta de coordinación no solamente se produce entre las administraciones, porque el señor Hila ha tenido, no un gobierno, 3, PSIP, MES y Unidas Podemos, y cada uno ha ido y ha hecho lo que ha querido. Y cuando ha habido un follón, el señor Hila se ha puesto al lado de Neus Tuyol o de Sonia Vivas en un momento determinado o de quien sea. Señor alcalde, usted tiene que ser alcalde de todo, usted tiene que dirigir un equipo. Usted no puede ser un veleta que cuando uno fa renau, pues se pone a apoyar el nacional catalanismo, separatismo con actos de revancha feixina y porque es una cosa que no podemos aguantar. O vamos a cambiar el nombre de las calles de los almirantes porque una comisión que ha hecho muy mal y además ha metido mala información, como si él no supiera que el almirante Cervera o personajes del siglo XIX no tiene... No, esto es la realidad. Es decir, primer problema, no están de acuerdo con ello. Segundo problema, el nivel técnico de capacidad y mérito de la gente que está en la administración pública. No hablemos del Consejo de Ministros. Fapá, tú cuando ves cómo actúan ciertos ministros, ministras o ministres, dios, yo me voy a otro sitio. El milagro de España es que realmente
sobrevivamos, que no se haya caído, y la esperanza es que llegue pues otros partidos que estamos en la oposición a gobernar para reconducir la situación y que volvemos a la Palma que hemos conocido, que era mucho más amable. ¿Qué pasa con la administración pública? ¿Qué pasa cómo se atiende a los pobres ciudadanos que tienes que mandar a los constructores la tramitación? Una administración que no es por el funcionario, sino por la mala organización, tardan 1 año y medio, 2 años en darte una licencia, o que los de recursos hídricos trabajan no sé cuántos y tardan 8 meses en darte el informe para que puedas hacer una obra, o que un señor ahora te den todo por cita previa, que es anticonstitucional y es un maltrato al funcionario al que los matan a impuestos para tener un servicio. La administración al final es como, ya no hablemos de Hacienda y otra gente, que parece que es tu enemigo y te maltrata. Mientras para aquellas corrientes ideológicas próximas o a todas estas organizaciones que hemos creado, ficticias, que no resuelven para nada, pues derrochan el dinero, lo que se llama el malgasto del dinero público. Si nos enredamos aquí hablando con Fulgencio, lo vamos a tener 2 horas y el pobre me dice que solo tengo 10 minutos. Vamos a hablar de su libro. La patria empieza en los barrios. Cuida Palma, diumenge 19, Día del Padre, por cierto. A las 12 en Ses Voltes intervendrán Idoia Rivas, vicepresidenta de Vox Baleares, Jorge Campos, candidato a la presidencia del gobierno de las Islas Baleares, Fulgencio Coll, candidato a la alcaldía de Palma, y Toni Salvà, diputado en el Congreso. ¿Qué es Fulgencio Cuida Palma? És una manera de dir, estamos en campanya preelectoral, és una manera de dir, estan de vora el ciutadà, el que sufre. Hemos de acercarnos a hablar con él y hemos de tratar de resolver los problemas. ¿Qué quiere decir cuida Palma? ¿Qué vol dir cuida tu patria? Cuida lo tuyo, cuida tu pueblo, cuida a Palma. ¿Qué vol dir això? Pues quiere decir ni más ni menos que no es un acto de campaña política ni es un debate, es simplemente una actitud de proximidad de Vox España, de Vox Baleares, de Vox de Cort, con el ciudadano para profundizar en temas que son 8 áreas, que no es, diríamos, un debate político, es un debate de que estamos nosotros cerca del ciudadano para resolver sus problemas en áreas tan importantes como es familia, vivienda, seguridad, economía, comercio, cultura, todo lo que son servicios públicos, tiempo libre. Es decir, son 8 áreas que nosotros podemos y debemos hablar con ellos. ¿Para qué? Para que podamos desde las distintas corporaciones municipales fer ses feines ben fetes, es decir, para corregir esta deriva y esta degradación de Palma, degradación de los barrios. Nosotros hemos llevado iniciativas. ¿Y qué hacemos en estas áreas? Pues acercarnos al ciudadano, entender sus problemas para poder resolver, para decir, estamos aquí, nosotros somos el partido que estamos a su lado. Y voy a poner un ejemplo. Movimiento Ciudadano, pues parque wifi y llamado a la Guardia Civil, que era aquello, cosa de locos, había violentamiento de locos, agresiones sexuales, una chica que le pegó a una pobre niña que por ser hija de Guardia Civil y venta de alcohol y navajas, un desastre. Bueno, gracias a una iniciativa ciudadana de un señor, del señor Alcantú, representando a los vecinos, firmó unas listas, nosotros nos pusimos a su lado y hemos estado haciendo vecinos y nosotros con ellos diciendo, oiga, eso no pasa. Y hemos estado a su lado defendiendo, porque el ayuntamiento no quería cerrar este parque. Y al final llegamos a una situación, gracias a la iniciativa ciudadana y Vox apoyándolo, que le llegamos a decir al señor Ila, el próximo muerto, señor Ila, que se va a producir será suyo. Y reaccionaron porque no querían. Y al final gastaron el dinero que tenían que gastar para que aquello dejara de ser un núcleo de inseguridad ciudadana que ni los vecinos se atrevían a ir a determinadas horas a esto refleja esta postura de proximidad al ciudadano para poder resolver sus problemas. Y este es un poco el espíritu d'aquest acte. Te toca convidar a la gent que vulgui venir, com ho ha de fer, on ha d'anar, com funciona. Convidamos a tothom, es decir, ¿quiénes van a ir? En primer lugar vamos a ir nosotros, podemos hacer el Comité Ejecutivo Provincial, estará representando pues la presencia de Idoia, vendrán de los pueblos estos que van a tratar de llevar esta proximidad de distintos pueblos y sobre todo afiliados, y lo que faremos es hablar de estos puntos. No es campaña electoral, es simplemente decir,
Vox está aquí, començarem a fer feina y nosotros fan feina. ¿Qué refleja esto? Pues un poco lo que hemos hecho durante tantos tiempo, 4 años, ver al ciudadano, hacer proposiciones, hacer debate, pedir al ayuntamiento qué es lo que tiene que hacer la oposición. Y esto lo tenemos dentro del corazón, de estar cerca del ciudadano. No le venderemos el trambaría, etcétera, etcétera. Le venderemos, no venderemos humo, no diremos vamos a hacer. Lo que nosotros decimos de hacer, ho farem. Yo creo, Andrés, que la mejor opción en la que plantea este partido político y la que deberían de plantear todos los partidos políticos, más allá de las ideologías, que los ciudadanos les hicieran los programas electorales y ellos decidir si lo pueden ejecutar o no, ¿no crees? Bueno, evidentemente al final los políticos están para administrar los servicios públicos y por lo tanto dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, ¿no? Me parece que al final, sobre todo en cuestiones de política municipal, pues lo más importante son esa concreción de propuestas, ¿no? Y que sean propuestas que la gente realmente resuelvan esos problemas cotidianos, ¿no? Y también yo he hecho en falta de hace tiempo en los políticos, en todos en general, esto es una crítica en todo en general, el cortoplacismo, ¿no? Yo creo que al final nadie se atreve a ir más allá de los 3-4 años de la legislatura porque todos se miden réditos electorales. Y precisamente por ese cortoplacismo pues tenemos los problemas que tenemos actualmente, ¿no? Es decir, pues de vivienda o, por ejemplo, el tema de la movilidad, porque al final no se piensa, quien llega al poder y lo ostenta, no piensa más allá, como digo, de la próxima cita electoral y no se piensa en un plan a 20 o 30 años, ¿no? ¿Cómo queremos que sean estas islas o esta ciudad en el año 2050? Porque al final es lo que hagamos ahora o empecemos a hacer ahora es lo que nuestras generaciones, nuestros hijos van a poder disfrutar y van a poder vivir, ¿no? Pero al final estamos en ese día a día que lo come todo y en ese cualquier acción mesurarla en términos electorales, en ver cuántos votos o nos puede quitar o nos puede añadir para la próxima cita electoral, y eso nos impide desgraciadamente planificar a futuro, que yo creo que es lo que ha faltado en los últimos años. Solo te voy a hacer una acotación. Solo piensan en Agenda 2030. Això sí que Agenda 2030... Élites globalistas imponiendo pues sus caprichos, que además la Agenda 2030 de estas élites globalistas nadie les ha votado. I nos están diciendo lo que hemos de hacer día a día. I comanden més si hem votat. Molt més, molt més. Cuy de Palma, la participación empieza, empieza en los barrios. Domingo 19 de marzo a las 12 horas en Ses Voltes. No os perdió que está Toni Salvà, diputado al Congreso, Fulgencio Coll, candidato a la alcaldía de Palma, Jorge Campos, candidato a la presidencia del gobierno balear, i Idoia Ribas, vicepresidenta de Vox Baleares. Fulgencio, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Un plaer. Relaxa't, que té molt d'actes, la gent de massa plena. Gràcies, mi querido Andrés Lasaga. Senyores i senyors, fem una petita pausa, torna tot d'una. Fins ara.